Vamos a tomar un punto y es propiamente relacionado con nuestra actitud a situaciones generales o a circunstancias mundiales. Dice en su vida maestra que el iniciado no debe ser dejado propulsionar por lo que a las multitudes afecte demasiado. Es decir, que debemos buscar ser la causa, tratando de evitar ser el efecto. No porque realmente en todo podamos evitar ser el efecto, pero sí tratar de llegar dentro de lo posible a situarnos en la causa, ser causa más que ser efecto. Nosotros tenemos que tomar muy en consideración que así como en los medios de comunicación existe un sensacionalismo, así también dentro del ambiente de las problemáticas debemos tener una posición sólida de interés y, por ejemplo, es natural que ante noticias mundiales como la aprobación reciente del Congreso Mundial de que el Congreso de los Estados Unidos ha autorizado al presidente Bush a declarar la guerra. Y que ello, esa aprobación del Congreso ya presenta un hecho no solamente concreto, sino muy probable de que se desate el ataque de las fuerzas militares. Nosotros debemos comprender que el análisis de los expertos muchas veces no toma en cuenta los acontecimientos pasados o no los publican. Y yo se los digo a ustedes porque lo aprendí desde niño con mi padre dedicado a la diplomacia. Y, por ejemplo, hay una realidad que, claro, la guerra es un hecho terrible, pero afortunadamente está por fuera de nuestro ámbito. Y Latinoamérica, en las guerras mundiales pasadas, más bien ha sido beneficiada, no solamente por el consumo de sus productos,
sino por la demanda de trabajo en las industrias, la oportunidad que originó que precisamente en los tiempos de guerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron épocas muy diferentes de las que tuvo que vivir en Estados Unidos, en el cual después de la Primera Guerra Mundial fue originado un receso, pero eso porque fue uno de los países en guerra. Los países en guerra sí tienen todos los riesgos, tanto el económico como el humano. Pero nosotros en Latinoamérica, y como en los países que no intervengan tan directamente, siempre hay grandes alarmas y vemos que los resultados son diferentes. Por el contrario, generalmente en las últimas dos guerras mundiales, lo que vino para Latinoamérica fue una época de bonanza. Naturalmente, los periodistas, muchas veces los directores de periódicos se cuidan de no dar esa imagen. Y los análisis que algunos expertos hacen no los publican totalmente por una ética periodística. De no parecer como que su periódico quiere que se aproveche la guerra. De tal manera que nosotros estamos en una época grandiosa de trabajo que hacer, en una época también decisiva, en que no debemos, además nosotros no somos seres que estamos en el ambiente militar, ni que estemos comprometidos con los fenómenos participantes, sino por el contrario. Nosotros somos seres que en cierto modo vivimos no aislados, pero sí al margen de los factores causales de esos fenómenos. Claro que es natural que las noticias periodísticas traigan una desestabilización y auguren determinadas etapas de emergencia. Con esto yo no quiero tampoco situarme en un optimismo, ni muchísimo menos en un punto de vista de indiferencia o crueldad ante los hechos de una guerra. Lo que quiero es más bien presentar algunos puntos de una epistemología y siempre tomando en cuenta la filosofía de la historia, lo que nos enseña la historia. Más bien en nuestra posición de países en condiciones más bien difíciles. Debemos ver y deberían ver quienes están a cargo de ello la manera de aprovechar mejor la situación, tanto en los proyectos económicos, culturales, etc.
Es decir, comprender que nuestra realidad es muy diferente y que probablemente continentes como América Latina, como África, como Oceanía y hasta la misma parte del Asia serían beneficiados en gran parte por la guerra. Pero esto no lo dicen los periódicos porque parece antiético. Y más bien ellos presentan las zozobras, los inconvenientes y sobre todo, como es natural, que la guerra, para quienes participen en ella, es un desastre. Como guerra. Entonces, yo quisiera con esto señalar a mis queridos hermanos que ahí me parece muy positiva la actitud de nuestros hermanos del del Salvador. La actitud de nuestros hermanos del Salvador que están aquí presentes en su preparación para el segundo grado, en el sentido de que ellos llevan 14 años de guerra civil. 14 años de guerra civil en un territorio sumamente pequeñito, el más pequeño de los territorios de Latinoamérica, que no son sino unos cuantos cientos de kilómetros de distancia entre las fronteras, que se recorren fácilmente y que sin embargo en una guerra constante, cruenta, ellos siguen trabajando imperturbados y más bien nos hablan de que nosotros vayamos allá, porque hay 50 cañones esperando. Me atrevo a pensar, por las dimensiones del Salvador, que una guerra civil de tantos años viene a ser allí sí una emergencia mucho más desfavorable que en países de mucho mayor territorio, donde los revolucionarios tienen donde refugiarse, donde esconderse, sierras donde perderse de la vista de sus contrarios. También hay que ver los fenómenos que pasa a Colombia y que pasa a Perú. Y sin embargo aquí estamos, sin ningún suceso grave que lamentar, porque generalmente son sucesos que afectan más bien al mundo político y sobre todo a quienes luchan connotadamente dentro de esas problemáticas. Pero generalmente entre nosotros somos más bien seres de paz, que generalmente, aún estando en contacto con trabajos de gobierno, estamos muy lejos de convivir cercanamente a centros de ataque. Por lo tanto, el objetivo de tocar este punto es al ver que el Congreso de los Estados Unidos aprueba que el presidente Bush pueda declarar la guerra.
comencé a escuchar alguna opinión de que qué íbamos a hacer. Yo quisiera señalar que en general, aun si nuestros países fueran afectados, que no lo son, porque inclusive en el caso de Puerto Rico, que está dentro de la esfera geográfica y gubernamental de los Estados Unidos, nosotros no pertenecemos a los horrores comprometidos. Entonces no tenemos por qué alarmarnos. Mañana, día 15, por mi parte voy a hacer el ceremonial para después hacer una cadena de paz con todos ustedes en favor de la paz, porque no estamos tampoco en la guerra. Y nuestro anhelo de paz viene a ser transmisible y además en el deseo muy claro de que no hubiera la guerra. Pero ello no quiere decir tampoco que debamos estar nosotros en una zozobra. Más bien la actitud, que nos corresponde a nosotros es, por una parte, desde el punto de vista del humanismo y de la ética, desear la paz ante los sucesos mundiales. Y haremos mañana una cadena de paz. Desde el punto de vista de nuestros planes de desenvolvimiento de la orden y de los organismos del Cono de Luz, sencillamente impulsar su desarrollo, su desenvolvimiento, nuestro avance dentro de la evolución misma, la evolución mediante la trascendentalidad, despertar el descubrimiento del hombre trascendental, para de allí surgir una individualidad que crezca, que evolucione. Y en cuanto a la situación de Latinoamérica o Puerto Rico o alguno de nuestros países, más bien impulsar la idea de que se aproveche la circunstancia de la guerra para que salgan beneficiados nuestros países. Es una oportunidad de beneficio para nuestros países. Claro que esto no se debe decir en público, pero yo lo digo dentro de nuestro ambiente de confianza. Claro que aparentemente se oye antiético, pero es una realidad y nosotros, el buggy de la percepción de la realidad nos hace ver las cosas desde el punto de vista de la realidad. Debería estar listo Latinoamérica para aprovechar las circunstancias de una guerra, porque precisamente por no estarlo en la Segunda Guerra Mundial fueron dándose cuenta de la demanda de todas las cosas que venían ya pasado el primer año de la guerra. Si
hubieran estado más prevenidos. Ahora muchos dicen que puede ser una guerra rápida, una guerra larga. Las consecuencias son largas, aun cuando sea de guerra rápida. De esta manera que más bien una actitud que tengamos nosotros no positiva hacia la guerra, porque nosotros no queremos semejante monstruosidad. Pero ante el hecho fáctico, debería Latinoamérica prepararse para sacar de todo el partido y salir de su situación de depresión en que están, en la justa salida de las circunstancias económicas en que nos encontramos desde Argentina hasta México. Tampoco recibirlo como una buena noticia, porque una guerra nunca es una buena noticia. Todas las guerras están contra los niños que participan aquí. No podemos nosotros alegrarnos, entiendan. Lo que pasa es que en un análisis epistemológico tenemos que ver todos los factores, porque tenemos que saber percibir la realidad. Mi padre, cuando viajó al Japón en comisión diplomática en 1920, recién terminada la guerra, se dio cuenta de que México podía recibir muchos beneficios por las condiciones en que precisamente habían quedado los países veteranos. E hizo determinadas cuestiones en Japón que fue por lo que le valió permanecer, no un periodo regular de 3 años, sino que hubiéramos estado, o que él hubiera estado, casi 8 años en Japón. De tal manera que uno tiene que percibir la realidad, más bien ver el sentido vamos a decir el sentido en cierto modo aprovechable para Latinoamérica de las circunstancias que se desarrollan. De tal manera que nosotros estamos en circunstancias muy lejos de ver nada más el fenómeno del desastre por el desastre mismo. Nosotros no estamos en zona del desastre por todo el mundo. Lo digo porque los planes, los acuerdos, las proyecciones que vamos a abordar durante esta semana, tanto en relación con la orden como con las enseñanzas, como todo ello, se necesita que no deban ser interrumpidas. Más problemas tenemos con los horizontales, más problemas hay con ellos que con las noticias mundiales. Más bien es en este sentido que tenemos que procurar llevar adelante la consolidación. Yo creo que nosotros debemos llevar en nuestros planes la consolidación de nuestras instituciones, nuestra Fundación Hombres del Acuario. La consolidación en los países de cada uno de los organismos del Cono de Luz, de la Magna Fraternidad Universal, de todo ello. Ahí sí es donde debemos procurar organizarnos
y evitar que nuestros países, nuestros hermanos, piensen que si la guerra se desata, hay que esperar a que termine la guerra. Al contrario, es una etapa de mayor intensificación. Por lo tanto, podríamos decir que más bien debemos estudiar nuestra realidad para llevar adelante en cada uno de nuestros países los planes que tenemos consigo. Ejemplo, el Congreso Mundial de Juventudes Científicas no debe detenerse ni siquiera desde Puerto Rico. Por el contrario, me platicaba Charlotte Leblanc que en la época de la resistencia francesa cuando los nazis tenían invadido Francia, en que hasta los niños ayudaban a la resistencia y que estaban prohibidas las reuniones, precisamente el mayor anhelo que existía en la nación francesa era aspirar a saber de eventos propios de la época de paz y de cómo llegaban esas noticias de lo que había, y algunos salían a participar a algunas reuniones, a algunos eventos, como para demostrar que ellos no estaban solidarios con las circunstancias de la guerra. Si eso ocurría en Francia, con la ocupación de los nazis, quiere decir que en cualquier parte el espíritu libertario acompaña a los seres humanos. En cualquier parte el espíritu libertario está en el hecho de la participación en situaciones políticas. Yo me atrevería a decir que ninguno de nuestros planes debe situarse en una esfera. Ninguno de nuestros planes debe situarse en un aplazamiento o debilitamiento. Nosotros no estamos en la guerra. Nuestros hermanos de El Salvador, en plena guerra civil, no están en la guerra civil. Y han seguido sus actividades que si las hubieran pensado en aplazar, llevarían 14 años de estarlas aplazando. Y sin embargo, aquí los vemos perfectamente. No es que tampoco pensemos
que estamos totalmente fuera de esa realidad, sino que estamos desde una posición diferente dentro de una realidad. No tomar en cuenta las limitaciones ni los errores de la horizontalidad ni de nuestra época en la horizontalidad, y solamente tomarlos en cuenta para no repetirlos. Al contrario, nosotros debemos aprovechar, si vienen problemas mundiales, que muchos van a estar confusos para nosotros, no estar confusos. Vamos a aprovechar que muchos van a estar en confusión para nosotros no estar en confusión. Me parece que esa debe ser nuestra actitud. Nosotros no estar en el caos, sino no detener nuestros propósitos de consolidación. Habrá cosas que puedan estar un poco desfavorables, pero puede haber otras que estén favorables. El mismo Congreso de Juventudes Científicas va a poder desarrollarse perfectamente. Probablemente no contemos con los países beligerantes como fuera en tiempo de paz, pero la humanidad, el mundo está hecho de muchas partes, de muchos países que viven en otros niveles de la realidad. Yo quisiera decirles a ustedes que hubo un fenómeno dentro del desarrollo de la medicina natural en el cual algunos se dejaron impactar por el ambiente de la guerra. Lamentablemente fue el caso de muchos investigadores y médicos suizos y alemanes que ante la pérdida de la Primera Guerra Mundial entraron en un desistimiento de tomar mayores contactos para la difusión de sus obras. Tal es el caso del doctor Wilhelm Benner, del doctor Otto Puttinger y de otros grandes investigadores, como en el caso del doctor Wilhelm Benner, que tuvo una casuística de 80.000 casos que fueron atendidos por los medios naturales que él comentaba, y que ante el impacto de la guerra, tanto él como su hijo se dejaron llevar demasiado. ¿Y qué pasó? Que se detuvo la evolución de la medicina natural en otros países, porque ellos, no los culpo, el medio de la guerra fue tremendo, pero Suiza era un país neutral. Deberían haber aprovechado ellos la neutralidad en que estaba Suiza para no dejarse impactar y dejar de publicar lo que tenían ellos que haber publicado. Lamentablemente,
Eso costó 10, 15, 20, 30 años, no sé cuánto, de falta de difusión, si no es que más, en los medios de las facultades de medicina, ya que ellos tenían avances muy importantes y en otras partes de América y de Europa misma estaban menos avanzados que ellos. Y todo ello vino a recordar que no nos pase lo que a ellos, correcto, que no nos pase lo que a ellos. Nosotros no tenemos por qué impactarnos demasiado en las situaciones internacionales, máxime cuando debemos ser los países que procuremos beneficiarnos con los problemas de los demás. Estoy hablando en percepción de la realidad. Entonces, más bien, no es que vayamos a ver con un optimismo inhumano el surgimiento de una guerra, si es que la hay. No queremos la guerra y lamentamos el hecho de la guerra. Queremos la paz. Pero también debemos tener percepción de la realidad y trabajar de acuerdo a las circunstancias. Es indispensable que hagamos un estudio de qué países necesitan más comisionados. Desde luego tenemos que pensar en Chile, tenemos que pensar en Ecuador, y tomar en cuenta que son ambientes cultos. Está también fuera de nuestra órbita Honduras, Guatemala, Nicaragua, Honduras, en cierto modo, un lugar muy indispensable es Costa Rica. En Costa Rica hay un poco de problema, porque son tan demócratas, el país más demócrata quizás del mundo, y tan partidario de la neutralidad, y tan inclinados a no destacar, y ahí se encuentra uno a veces en un ambiente que uno se pregunta si adaptarse al ambiente de Costa Rica es un ejemplo para los demás países, porque falta el fuego del entusiasmo que mueve las grandes causas. De todas maneras, Costa Rica es un país muy querido para nosotros y notable por su cultura. Y es muy importante que estemos y formemos parte en Costa Rica. Son lugares de nuestro idioma. Ahora, pasando a otros idiomas, desde luego, en relación con América está Brasil.
Brasil, en cambio, hay una circunstancia con Brasil. Fueron gracias a la labor de Luis de Salinares, pronto Gacua, en Porto Alegre, surgió Brasil en la causa del maíz. Pero lamentablemente su esfuerzo pronto se horizontalizó a tal punto que, como siempre, como que fueron seleccionados los más duros, descendientes inclusive parece que refugiados de la época de Mussolini, y que trayendo una formación bastante dura se convirtieron en nuestros nazis en la casa sede. Al constituir un Consejo Supremo en que mis condiscípulos buscaban a la gente más drástica y encontraron los más drásticos en ellos. De tal manera que fue un conjunto de brasileños que afortunadamente por mi parte había conocido otros brasileños muy diferentes, como el sociólogo Octavio Freire y el arquitecto Niemeyer. Fue una imagen completamente distinta, completamente diferente. Pero estas personitas eran descendientes de personas que habían surgido en el marco en Italia. Y parece que también de Alemania. Entonces traían una dureza y una adaptación en la mentira, una fantasía que recordaba aquella frase. Ellos hacían pensar que en el Brasil lo único serio que hay es el carnaval. No se les podía creer nada y en cambio sí, pero terrible. Todas medidas como de campo de concentración. Eso indudablemente fue un factor para que ningún brasileño nos ayudara, porque al fin y al cabo los brasileños que llegaban, ellos les hablaban en su idioma, y como los saturaban de su fantasía detractora, no contamos con ninguno, solamente quedó en el mar Amazonia en Puerto Rico, y el pobre está ahí solo. Y sabemos que golondrina sola no hace verano. Y además, seguramente se ha dejado impactado. No ha tomado ningún contacto suficiente con nosotros. De esta manera que casi no tenemos nada allá. Por otra parte, Brasil tiene gente importante, tiene gente interesante y hay labores. No es un país que nada más es de personas negativas, hay gente valiosa. De esta manera que el viaje que está planeado de nuestro hermano, nuestro querido hermano Cadiro de Toro, con nuestro también muy querido hermano Enrique Rosillo, me parece que será un viaje interesante que logren hacer, y les daremos los datos del mar Mazoqui por si acaso. No hay que interrumpir nada de nuestros planes. Llevar adelante nuestros planes en Europa, en América Latina, en cada país. Pero eso sí, consolidar jurídica, misional y conciencialmente nuestra labor.
La cima vertical de la cruz, emblema de la orden, debe estar muy clara. Yo diría que estos 3 primeros años debemos considerar los años de consolidación. Nosotros tenemos una mayoría de miembros en capacitación y en preparación y en graduación inicial. Probablemente ya distribuidos en los países, ya queden algunas veces 1, 2 o 3 o 4 miembros. Pero hay que tomar en cuenta que cada uno de nosotros está como por 40. Con tal de que operemos con decisión. Yo recuerdo que cuando llegamos a Nueva York, en 1960, en la época en que vivía el Sublime Maestre en Europa, yo llegué con una lista de sus antiguos discípulos o simpatizantes. Naturalmente, de 1950 que él estuvo allí a 1960 habían pasado solamente 10 años, pero en Nueva York 10 años es bastante. Y me encontré con un ambiente en que no se podía contar con ellos sino pasivamente. No íbamos a sacar nada adelante con la ayuda de ellos. Lo que más se llegó a lograr por parte de uno de ellos es que nos dieran un piso en el local del penthouse de la logia española, de la logia que había llaman española en España, en un lugar céntrico de Nueva York. Lo cual, claro, era ya un punto de llegada, era un lugar magnífico, pero que no representaba de ninguna manera, en un ambiente tan diversificado como es Nueva York, donde no parece ni nación ni ciudad norteamericana, donde se hablan tantos idiomas y hay tantos grupos diferentes. Entonces, pronto nos dimos cuenta de eso. No había pasado la primera semana que nos dimos cuenta de ello, y entonces había que comenzar en cero. Había que comenzar en cero, en una ciudad de la dimensión de Nueva York. Yo quisiera que él se tomara en cuenta. Entonces recuerdo que logré ir a la Academia Rose, donde comencé a hablar, y ahí comenzaron a surgir las diferentes respuestas. Hay que dar conferencias en alguna parte, hay que estabilizar conferencias en alguna parte. Tiene su gran ventaja dar conferencias en varias partes, pero siempre conviene estabilizar el lugar donde uno habla, para poder invitar a la gente que ya sepan, que vaya popularizando el lugar. A pesar de ser una ciudad tan grande, el estar hablando en muchas partes tuvo buen resultado, pero más bien el estar hablando desde un solo lugar tuvo más resultado. Fue como en Bogotá, cuando estábamos hablando del Teatro Distrital todos los lunes durante varios años, en la avenida Jiménez de Quesada, en un lugar completamente céntrico, donde llegaban hasta los borrachitos, pero era un lugar accesible a todo el mundo. Si bien hablamos en varias otras partes y aún en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional no nos la podían dar todo el tiempo. Eran conferencias esporádicas,
Es como en Medellín el Museo de SEA. No creo que se pueda tener permanentemente el Museo de SEA para dar conferencias. Hay que tener lugares esporádicos, pero hay que tener lugares fijos dentro de lo posible. Y cuando no se tiene un local, uno tiene que arreglárselas para que haya un lugar fijo, permanente, dentro de lo posible, cuando sea una vez a la semana, donde pueda uno centrar todas las actividades que uno pueda tener en diferentes conferencias. Yo no digo que esta sea una estrategia única, puede haber otras, pero la experiencia me ha dado que en ciudades tan dispersas, tan polifacéticas como Nueva York, nos da resultados en un sitio. Así fue al principio la Academia Rock, donde llegaron personas, inclusive algunas raras, con aspiraciones diferentes. La Academia Rock tenía sus programas, pero nosotros logramos estar hablando ahí 2 veces por semana. Yo lo primero que pedí es que fuera un periodo de 3 meses. Entonces convenimos en eso y ya sabíamos que 3 meses teníamos 2 veces a la semana la Academia Rock. No era una academia descollante, pero era un lugar decente, bien presentado. Mandamos a hacer nuestras tarjetitas y a todo el mundo que nos miraba y nos hablaba le dábamos la tarjetita de invitación. Muchos fueron, otros no fueron. Pero entonces ya sabían ellos que martes y jueves los recordaban y entonces sabían, tenían un punto estable. Hay que saber comenzar en cero, porque habrá países, yo creo que si vamos a Guatemala, está en cero Guatemala. En Honduras no sé si nos reciban los hermanos que hay aquí, pero también, claro, podemos acudir a universidades, inclusive a lugares de la línea solar, inclusive a lugares de la francmasonería y otros organismos diferentes, clubes rotarios, clubes de leones, club rock, centros de cultura, institutos norteamericanos, como aquí se llama el peruano norteamericano, el mexicano norteamericano. Hay institutos como los institutos Goethe de Alemania, hay institutos binacionales en cada país. Pero generalmente muchos serán lugares esporádicos, que nos abran fronteras en diversas partes. Pero a donde lleguemos en cero debemos buscar un lugar más estable donde centrar nuestro auditorio. Y ya después invitarlos a otras actividades. Hay quienes se perfilan por el lado de la gimnasia, hay quienes se perfilan por el lado de la investigación, hay quienes se perfilan por las sanas y así sucesivamente. Otros los temas naturistas, otros los temas de las diversas realizaciones, la autorrealización. O las actividades de carácter científico, también de carácter artístico. El Centro de Arte y Folclore en Lima ha dado hermanos muy valiosos. Hay la vía del arte. Nuestras conferencias deben ser fundamentalmente científico-filosóficas, no nada más científicas.
campo de la música también, el campo del arte, del teatro, de todo ello, son campos que tienen poder creador. Es más, solamente el arte tiene poder instaurador. ¿Qué sería de la historia sin el apoyo del arte? Ni Bolívar, ni San Martín, ni O'Higgins serían conocidos si no fuera por la estatuaria, por la pintura y por la literatura. La historia más bien es una experiencia, un acopio en el cual da soporte la arquitectura, los vestigios, la arqueología, pero el poder instaurador fundamentalmente está en el arte. Es necesario que tengamos pintores, que tengamos escultores, que tengamos escritores, pero que también tengan una función instauradora, consolidante. Escritoras premiadas como Rosibel, podrían encaminar datos históricos de nuestro movimiento que nace ahora y tener un cierto acopio para que no nada más sean los principios sino también la historia, porque somos homo históricos, somos seres de historia. Sin la historia no hay tradición, sin la historia no hay conciencia, no hay identidad. La historia es la fuente de la identidad. Por lo tanto, nos debe interesar muchísimo como poder instaurador, como fuente de identidad, nuestro contacto con las artes. La música es uno de los poderes creadores por excelencia. Como la música está más allá de las palabras, reúne a los hombres de todas las palabras. Todo está por hacer en nosotros. Nosotros nos abrimos a un nuevo mundo, a un mundo propio y nuevo. Y por lo tanto, esta enseñanza de este 14 de enero, yo quisiera y rogaría que fuera bien asimilada. La etapa de consolidación, ojalá que no necesite más de 3 años, y que más bien después sea de excepción. De penetración, de difusión, de instauración. Pero la base de consolidación necesitamos dedicar estos 3 años. Pienso que es un mínimo de tiempo. Simplemente en la gira proyectada hasta ahora están llevando 2 años. De acuerdo nada más al programa que tenemos de las 2 años. Y después de esa gira hay que lograr cierta estabilización. Por eso pienso en 3 años. No solamente en razón de la gira, sino en que en 3 años
se consolidan cuestiones jurídicas. Se consolida también la actividad de nuestra causa. Además, origina una cierta madurez, la propia consolidación. Ciudades tan importantes como Medellín, como Cuenca, no porque muchas veces ciudades que no son las capitales llegan a tener un papel histórico más determinante.